Hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa que ocurre en electricidad y que sorprende muchas veces a la gente que lo estudia. Y es la diferencia entre la corriente convencional y la corriente real. Y es que, aunque os parezca mentira, los cálculos que hacemos normalmente cuando hacemos electricidad van en sentido contrario a lo que realmente pasa en la naturaleza. Y esto es por razones históricas. Cuando Benjamin Franklin se puso a estudiar los conceptos de electricidad, frotando barras de vidrio, haciendo la electricidad, viendo la electricidad estática, etcétera, él supuso que había ciertas cosas, él desconocía que existían los electrones y supuso que existían unas partículas positivas que eran las que se movían y entonces que las llamó al polo negativo. Para él el polo positivo era el que tenía cargas positivas y el polo negativo es el que le faltaban las cargas positivas, ¿vale? Eh, pero hoy en día sabemos que en un núcleo, que en un átomo, si miramos, si tomamos la representación más básica, sin entrar solamente con partículas con protones y neutrones, sabemos que los protones y los neutrones están en un núcleo y que estos protones son difíciles que salgan de ahí y que los que tienen movilidad, los que se mueven de verdad, son los electrones. ¿Vale? Entonces, eh, cuando hacemos los cálculos y pensamos en, por ejemplo, una batería con el polo positivo, que es el largo, y el polo negativo, que es el cortito, y tenemos aquí, por ejemplo, una resistencia, cuando empezamos a hacer los cálculos en electricidad, siempre tomamos que la corriente va de polo positivo a polo negativo, es decir, en este sentido, ¿vale? Porque tomamos lo que se llama la dirección de la corriente convencional. La que impusieron los científicos en la época de Benjamin Franklin, donde consideraban que lo que se movía era una carga positiva que iba del lado positivo, que le sobraban de esas cargas, al lado negativo, que le faltaban de esas cargas. El problema es que luego se descubrió que esto es al revés, que realmente el polo negativo lo que tiene es un exceso de electrones, que son los electrones los que se mueven y que realmente lo que está pasando es que la corriente va del polo negativo al polo positivo. ¿Vale? Entonces, esta es la corriente convencional y esta es la corriente real. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos los cálculos, usamos, por tradición histórica, la corriente convencional, del polo positivo al polo negativo. Y luego más tarde se descubrió que la corriente real va del negativo, son los electrones que se mueven de donde hay exceso de electrones a donde hay falta de electrones, que es el positivo. ¿Qué es lo que pasa esto? ¿Cambia mucho las cosas? Bueno, realmente no, porque cuando estamos haciendo electricidad estamos calculando resistencias, intensidad, diferencias de potencial, que son números. Entonces, a mí me da igual para todos esos cálculos saber la dirección de la corriente. Realmente, si la resistencia son 5 ohmios, me va a dar igual que la resistencia sean 5 ohmios, aunque la intensidad vaya para un lado o vaya para el otro. Entonces, hacemos todos los cálculos con lo que llamamos la corriente convencional, la que históricamente nos han dejado, cuando pensaron que lo que se movían eran cargas positivas de un lado al otro. Y si queremos luego ver qué pasa ahí físicamente, o sea, ya sabemos que la intensidad realmente va en sentido contrario al que hemos calculado. Curiosamente es que hasta las intensidades las calculamos las intensidades que calculamos en los ejercicios son intensidades convencionales, son intensidades que realmente van a ir al revés de como lo calculemos. Pero os tenéis que dar cuenta que realmente da igual obtener, por ejemplo, en un ejercicio, ¿vale? Obtener que, yo que sé, imaginaros que la intensidad total, y eso es I2, esto es I2, esto es I3,
y esto es I1, ¿vale? Me da igual obtener que I1 es igual a 5, I2 es igual a 3, I3 es igual a 2, y calcularlos en esta dirección para la corriente convencional, porque yo luego sé que realmente van al revés, pero siguen teniendo esas magnitudes, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy curiosa en electricidad, que es que todos los cálculos que hacemos son lo que se llama corriente convencional, que va al revés de lo que pasa realmente y que es debido a que tradicionalmente no conocían los electrones, no conocían que la carga que se mueve en electricidad es la carga negativa y lo calcularon todo como si fuera una carga positiva y hoy hacemos lo mismo.